Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estamos en otro video de YouTube, ¿sí? Hace bastante no subo alguno y en este caso estamos para mostrar un poco nuestro entrenamiento de brazos y explicar al detalle cómo podemos crecer nuestros brazos. Me escriben muchas personas al privado y hay muchos de los que se asesoran conmigo que verdaderamente no saben cómo crecer sus brazos. Intentaron miles de drop set, miles de cosas, ¿sí? Y nada les funcionó. Y en este video les voy a mostrar cómo pasé de tener estos brazos a estos en un par de años de entrenamiento. Y no solo les voy a contar, sino que también voy a predicar con el ejemplo y hoy me voy a grabar todo el día en el gimnasio entrenando. Sí, van a ver toda mi rutina de brazo, por qué la hago de esta manera y cómo tiene que ser una rutina óptima de brazos. Sí, qué cosas se pueden hacer, qué cosas son más relevantes, menos relevantes y qué es lo que verdaderamente te va a ayudar a mutar tus brazos. Ya que estamos, hago un pequeño paneo general de cómo viene mi preparación. Para los que no saben, estoy a punto de competir ahora en 3 semanas, más o menos 2 semanas y media. Nos falta muy poco, ¿sí? Y la verdad que la preparación viene muy bien. Ayer tuvimos día alto y hoy también, así que probablemente nos veamos un poquito mejor, ¿sí? Un poco más lleno, un poco más bombeado, ¿sí? Tampoco mucho, no se crean que estoy comiendo demasiado. Mis días bajos son de 1500 calorías, ¿sí? Y ayer y hoy metí 2200, ¿sí? Que es bastante buena comida, pero tampoco es demasiado. Como pudieron ver al principio, mi físico en ayunas con 72 kilos se ve de una manera bastante buena, ¿sí? También hay que tener en cuenta que es mi primera preparación de culturismo y en este caso es culturismo natural, así que cuesta todo un poquito más. Así que nada, dejo de dar vueltas y vamos con nuestro entrenamiento de brazos. Bueno, ya estamos en el gimnasio, vamos a arrancar con nuestra rutina de torso. Bien, nuestro split semanal actualmente son de 2 días de torso, un día de brazo y 2 días de piernas, ¿sí? Hoy nos toca el día de brazo, ¿sí? Y le voy a ir explicando un poco sobre el split que vamos a usar. También le voy a explicar un poco cómo elegir su ejercicio, ¿sí? Qué ejercicios tienen que ir primero, cuál es último. También tema de las prioridades que tenemos nosotros a la hora de entrenar, ¿sí? Qué músculos o qué ejercicios tienen que ir primero. Ahora nosotros vamos a arrancar con vuelos laterales porque el énfasis, por lo menos en casi todos nuestros días, ¿sí? Es uno de los músculos más atrasados y también uno de los músculos que más importa en bodybuilding, ¿sí? En realidad en todas las categorías de culturismo importa un montón el hombro lateral, ¿sí? Ustedes piensen que es el que nos da esa forma de B o esa forma de X y sí es fundamental para desarrollar un buen físico. Así que nada, le vamos a meter con vuelo lateral sentado, 3 series de día 15 repeticiones, tranquilo. En cuanto a rango de repeticiones, por lo menos en todos los ejercicios de que sean de brazos no influyen en absoluto, ¿sí? No hay un rango de repeticiones estimado o que sirva más o menos que otros, ¿sí? Es un músculo más como cualquier otro. Entonces, verdaderamente no nos va a dar ese plus a la hora de entrenar. Así que nada, vamos a meter vuelos laterales. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. Some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. yeah. There's no mercy in this world, just hunger thirsty. Un tip muy importante cuando hacemos vuelos laterales es no llevarlos literalmente a 90. Si llévenlos poco 45, más que nada se alinea con el grado escapular, tenemos mayor alineación con el deltoide lateral y vamos a poder sentir mucho mejor estímulo, ¿sí? Después, tema balanceo, se puede dar mucha diferencia entre la primera serie y la segunda. A mí en lo personal, la primera, que estoy con más peso, me gusta hacerlo con un poquito más de balanceo, tampoco mucho, no me gusta tirar tanto del lumbar, pero eso va más de cada uno. Hay gente que le gusta hacerlo muchísimo más estricto. Yo ahora como estoy en preparación, antes se movía muy fácil en la de 15, ahora no tanto, entonces me toca un poquito el ego. Así que nada, prefiero hacerlo un poquito menos controlado.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Bueno, ahí hicimos la primera serie de curl de bíceps, ¿sí? Ya tenemos todo lo que es vuelos laterales, ya lo terminamos. Hicimos todo con bastante control, la verdad, muy buenas series. Y un poco menos también, porque bueno, hice un poquito más de control, pero en cuanto a rendimiento y estímulo, excelente. Ahora acá ya tiramos 10 reps, costaron un poco más de lo normal, pero lo hicimos, la última no fueron las mejor igual. Pero bueno, la verdad que bastante bien. Ahora vamos con la back off y le voy a seguir explicando un poco más sobre el entreno. Como pueden ver, el curl de bíceps, sí, no es un ejercicio muy querido por los frikis de la biomecánica, como se puede decir, que siempre buscan como alternativas mejores, mayor estímulo, mayor estiramiento. Este es un ejercicio simple, divertido, que les gusta a todos y funcional, ¿sí? Lo único que importa en un curl de bíceps, o lo más importante en sí, en un curl de bíceps, es la flexión de codo, punto. Después que se hagan otras posiciones en otros ángulos del hombro o con distintos puntos de mayor tensión, claramente va a cambiar, hay que usarlo a nuestro favor, pero es un 5, un 10% más de estímulo. Esto ya funciona, puedes crecer muy bien tus bíceps haciendo ejercicios normales y tampoco hace falta rebuscársela tanto para sacar un buen entreno. Bien, ahora vamos a pasar a hacer tríceps. Mucha gente se estará preguntando por qué varío tanto entre músculos, si hago uno de vuelo lateral, uno de bíceps, uno de tríceps y así sucesivamente, si voy cambiando. Y es más que nada para dejar descansar el músculo, ¿sí? Porque nosotros buscamos una rutina también de optimizar y rendir al máximo en todos los ejercicios que hacemos. No buscamos llegar más fatigado al otro ejercicio de bíceps, ¿sí? No porque hagamos curl de bíceps como corner, podemos pasar a Bayesian y así, pues no tiene ningún tipo de sentido. No buscamos bombeo muscular, no buscamos vernos bien al espejo, sino rendir y progresar, ¿sí? Buscamos progresar siempre en nuestra rutina.
Bien, salieron 9 repes, ahora vamos a intentar igualar con este brazo. Tip muy importante cuando hacemos curl de bíceps o tríceps o cualquier ejercicio unilateral es que elijamos el lado que más nos cuesta o que menos repes sacamos, lo hagamos primero y después igualemos. Sí, no queremos tener un brazo mucho más fuerte que el otro o estar haciendo 15 repes con uno y 11 con otro. ¿Sí? Lo importante es hacer con el que es más débil al principio y con el otro igualar. Y así ya se van a, con el tiempo ya se va a nivelar y va a estar levantando lo mismo con ambos brazos. Bien, un tip muy importante a la hora de hacer extensiones de tríceps. Primero que nada, esto es muy importante, sí, nos ayuda a aplicar un poco más de fuerza. No es la salvación, no vas a crecer tu tríceps por agarrar esto, ¿sí? Mucha gente me lo pregunta, pero es básicamente cuando nosotros apretamos algo, también activamos un poquito mejor el tríceps, aplicamos un poco más de fuerza, sacamos más repeticiones, aumenta un poco el rendimiento. No sabemos qué tanto puede derivarse a ganancia de músculo, pero bueno, sirve bastante. Con tema control y cómo hacer una buena extensión de tríceps, tiene que pensar en clavar el codo al cuerpo y de acá nada más flexionar al máximo. Como en todos los ejercicios de bíceps o de tríceps que hacemos, tenemos que buscar también el máximo recorrido, ¿sí? Máximo, o sea, buscamos un tempo en el que nosotros nos sintamos cómodos, ¿sí? Pues un poco mayores excéntricas van a aportar mucha más hipertrofia. Buscamos un tempo que nosotros nos sintamos muy cómodos, buscamos el mayor recorrido y de ahí lo exprimimos al máximo. Y no es que la técnica es mucho más importante del peso y así, no, para nada. Pero tenemos que buscar un equilibrio entre las dos, ¿sí? Lograr una gran técnica, ¿sí? La cual podemos nosotros aplicar también una gran cantidad de peso, así que podemos mover unos buenos kilos, podemos aplicar mucha fuerza y con el paso del tiempo ir progresando en ellos. Ahora vamos a hacer la última serie con el brazo derecho y ahí vamos a pasar a hacer curva yes, que es uno de los mejores ejercicios de bíceps. Mucha gente se pregunta qué cambia entre un curl de bíceps normal, un Bayesian, una extensión de tríceps con el codo pegado al cuerpo, una trasnuca. Bien, lo que cambia básicamente el ángulo en que nosotros trabajamos el músculo, ¿sí? ¿Cómo podemos tratar esto? Básicamente el bíceps se origina en una parte del hombro, entonces lo importante a la hora de estimularlo de una manera distinta es buscar un ejercicio que esté con el codo pegado al cuerpo, normal, otro que esté con el codo atrasado, ¿sí? Se cambia un poco más las longitudes y además también buscar distintos puntos de mayor tensión. Por ejemplo, nosotros pasamos de un curl de bíceps donde el punto de mayor tensión es a la mitad, pasamos a un Bayesian que el punto de mayor tensión es ahí al inicio del recorrido, ¿sí? Entonces eso nos va a ayudar un montón. Estamos cambiando los puntos de mayor tensión, los ángulos de trabajo y eso también da una diversidad de estímulos. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. They call me a god. 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 I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool.
Ya terminamos de hacer la sesión, la verdad bastante bien, volví a bajarle un poco el peso, pero bueno, lo que pasa cuando no grabamos, en sí uno está más pendiente al video que a entrenar un poquito mejor, pero bueno, esto lo hago por ustedes, valórenlo. Bien, tema series de entrenamiento, hay mucha gente que tiene dudas con cuántas series o cuánto volumen semanal hacer, ¿sí? Los brazos, al igual que cualquier otro músculo, puede aguantar un volumen de entrenamiento muy alto o muy bajo dependiendo de la persona, ¿sí? Ya con 6 de 8 series semanales ya va a estar más que bien, ¿sí? No hace falta que metamos muchísimo más volumen semanal, pero sí, es verdad que hay gente que se puede quedar un poco corta con ese volumen, ¿sí? Yo en lo personal hago 6 series de bíceps, 9 de tríceps y 9 de vuelos laterales. Vuelos laterales como un músculo muy irrigado del hombro, ¿sí? Uno de los músculos más irrigados, que sería pasa la mayor circulación de sangre, también se recupera rapidísimo. Sí, lo pueden probar ustedes mismos. Hagan 6 series de vuelos laterales un día y se dan cuenta que al otro día van a estar perfectos. No le va a doler. Nunca nadie tuvo fatiga en el hombro lateral. Eso es algo que lo podemos usar mucho a nuestro favor para darle un gran estímulo y que se siga recuperando. Yo en la persona llegué a hacer hasta 15 series de vuelo lateral por semana, pero o sea, lo importante es que también sean efectivas. Sí, no importa que hagamos 20 series, si ninguna estamos cerca del fallo, que es lo más importante. Bien, un consejo muy importante a la hora de hacer posterior es que busquemos nada más trabajarlo en el rango estirado. ¿Por qué? Básicamente porque el trapecio también tiene un movimiento bastante similar y se lleva mucha mecánica cuando llevamos el codo bien hacia atrás, ¿sí? Nosotros cuando hacemos esto también juntamos la escápula y el trapecio es muchísimo más fuerte que el deltoide posterior. Entonces se va a ganar muchísima más mecánica, va a tener mucha más capacidad de aplicar fuerza y se va a llevar menos estímulo al deltoide posterior. Lo que nosotros buscamos ahora es trabajarlo en rango estirado, ¿sí? Pensá en estirarlo por completo, llevarlo como hacia afuera, no hacia atrás, pues si no le vamos a sacar mucho trabajo. Consejo para hacer acá bien las abdominales, básicamente es buscar nada más extender y flexionar el tronco, ¿sí? Nada más. Que la cadera siempre quede en la misma posición. Hay gente que le gusta estar bien flexionada, pero siento que así también te saca un poco más de estímulo, ¿sí? Prefiero dejar la cadera bien recta y de acá lo único que buscas es extender y flexionar. Hacerte un bicho bolita, básicamente. Es lo único que tenemos que buscar. Bien, algo también muy importante a la hora de armar nuestra rutina de brazos es básicamente que hay mucha gente que mete brazos los días de empuje, de tracción, ¿sí? Y está perfecto, básicamente, o sea, es un split semanal, pero
pueden cambiar algo que es básicamente no dejarlo para lo último. Sí, nosotros cuando dejamos todo lo ejercicio de brazos para lo último, primero si nosotros hacemos espalda, vamos a tener mucha fatiga en el bíceps, ¿sí? Además también vamos a tener fatiga en el sistema nervioso cuando nosotros lo metemos como último. Entonces, una de las cosas más importantes que tengo que tener en cuenta para crecer bien nuestros brazos y darle un buen estímulo es ponerlo, capaz no al principio, pero sí dejarlo para el segundo o tercer ejercicio. Por ejemplo, haces remote, jalón y va un curva yes. Sí, de los 4 ejercicios que tenés de espalda, metés 1 o 2 ejercicios de bíceps entre medio. Sí, esto va a hacer que pueda aplicar un poco más de fuerza en los ejercicios de bíceps, que esté un poco más fresco y que rinda un poquito mejor. Ahora vamos a terminar lo que nos queda de cruce abdominal y posterior y ya terminamos. Y vamos al pause. Bueno, ya terminamos el entrenamiento de bíceps y toda la explicación sobre cómo hacer un buen entrenamiento de bíceps. Espero que les haya gustado, espero que hayan sacado un buen contenido de valor, sí, que realmente todo este video que vieron les haya servido y que lo apliquen a su rutina, sí. Así que nada, acuérdense que estamos a 3 semanas de competir, 2 semanas y media más o menos. Así que voy a estar subiendo todas mis historias, estén atentos, apoyen, sí, que queda poco. La verdad que vamos a sacar un muy buen físico. Por lo menos espero, eso es lo que estamos apuntando. Así que nada, ya muchas gracias y también este video, no se olviden de suscribirse y nos vemos para el próximo.